Bien, les saludamos a todos en esta tarde, que Dios les bendiga. Me gustaría que todos tuviéramos la amabilidad de abrir sus Biblias y buscar en el libro primero de Reyes, para tener la lectura de la palabra. Primero de Reyes, capítulo 22. Leyendo la palabra del Señor, en el libro primero de Reyes, capítulo 22. Dice el verso 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de ¿qué? De Israel. Y el rey de Israel dijo a su siervo: ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Digo luego Josafat, rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramón de Galaad, o los dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual nosotros consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Su nombre es Micaía, hijo de Isla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente me profetiza el mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaía, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequía, hijo de Kenaán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlo. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y será ¿qué cosa? Prosperado, porque Jehová la entregará en manos de ¿quién? Del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló a él diciendo: he aquí que la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Así que sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también ¿qué cosa? Buen éxito. Y Micaía respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso ¿qué cosa? Diré. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en esta tarde te damos toda la gloria y la honra. Tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por ese privilegio tan grande que tenemos de formar parte de tu pueblo y de ser llamado a la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, como remanente fiel, le estamos clamando a ti para pedirte que por medio de tu Espíritu Santo tú pongas palabras en nuestros corazones de manera tal que podamos tener el discernimiento para entender todas las riquezas inescrutables implícitas aquí en el desarrollo de esta porción bíblica. Padre, hay algunas enseñanzas, tanto generales como específicas, que son de vital importancia para la vida de la iglesia y también para la vida de nosotros como siervos tuyos, Señor. Por eso clamamos a ti, por eso pedimos que pongas palabras en mi boca, palabras tuyas, palabras sabias, palabras que sean para la edificación de nuestras vidas. No queremos nada humano, no queremos ninguna gloria, no queremos ninguna exaltación. Solamente estamos aquí postrados delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el yo soy, el grande, el digno
de toda oración y de toda alabanza, el león de la tribu de Judá, el que nunca ha fallado y nunca fallará. Gracias por tu amor, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por el lavamiento de la regeneración, gracias por la vida eterna. Pedimos, Padre, que quitas toda perturbación de nuestra mente en esta tarde, que prepare nuestra mente y nuestros corazones y que tu palabra caiga en lo más profundo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde quiero darle como título a mi mensaje: Micaías es usado por Dios. Ese va a ser el título que quiero dejar claro en esta tarde con la ayuda del Señor en cuanto al desarrollo de mi mensaje, porque este personaje bíblico llamado Micaías es usado aquí en este contexto por el Señor, y creo que es de vital importancia que nosotros miremos minuciosamente todos los detalles implícitos aquí en el desarrollo de este contexto, porque a la hora de nosotros clarificar la idea que nosotros traemos a colación en esta tarde, es importante que tengamos en mente la vida, la obra y el personaje de Micaías. Creo que este contexto del libro primero de Reyes, capítulo 22, versículo del 1, en realidad al 14, ustedes pueden después estudiar toda la porción del pasaje porque siguen los detalles, pero solamente yo quiero marcarme aquí hasta el versículo 14 y vamos a darnos cuenta que cuando estudiamos el contexto tenemos aquí dos reyes. El uno es el rey de Judá llamado Josafat y el otro es el rey de Israel llamado el rey Acab. Nosotros sabemos cuando estudiamos la historia bíblica del profeta Elías y vemos algunos detalles del Antiguo Testamento, que el rey Acab era una persona perversa, era una persona engañadora, astuta, infiel, con una egolatría muy grande. Y quiero que nosotros miremos porque parece ser que los dos se juntan por una conveniencia política situacionalmente en aquel contexto. Hicieron que sus familias se casaran, sus hijos se casaran y ambos hicieron una alianza política. Y en medio de todos estos detalles, Dios usa a estos dos personajes. Tanto uno, el rey de Judá, Josafat, era un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, acá no era así. Entonces, quiero que miremos esto en esta tarde, porque todos sabemos que Dios está dispuesto a usar en su obra cosas débiles. De hecho, dice: lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero algo sí es claro, y es que la Biblia muestra que Dios no usa las cosas impuras. O sea, esto se ve claramente en este pasaje. Cuando miramos al impío acá, está bastante complacido de contar aparentemente con la ayuda de Josafat, el rey de Judá, alguien que era temeroso de Dios. Pero si Josafat cedía, o sea, ceder de su parte, solo podría terminar en vergüenza y derrota. Y creo que es importante que Josafat tuviera discernimiento espiritual para ver si era la voluntad de Dios lo que le estaba planteando el rey acá, o si era un problema de preferencia personal. Es importante que nosotros entendamos que en la Biblia hay muchos grandes hombres de Dios que en momentos circunstanciales negaron al Señor, actuaron con el razonamiento y la lógica, actuaron con preferencias personales, y hay otros que verdaderamente en algunos momentos obraron contrariamente. Creo que es importante que nosotros entendamos que cuando miramos esta lectura tenemos a un rey llamado acá que busca 400 profetas. Y creo que miramos este detalle porque parece ser que acá estaba ansioso para que se consultaran verdaderamente estos profetas
Y finalmente parece ser que cuando estos 400 profetas, parafraseando el cuadro panorámico, dicen que Dios los iba a prosperar y que Dios los iba a ayudar y que iban a tener éxito, parece ser que en la vida del rey de Judá esto no estuvo muy claro. Entonces está que él dice, pero aún no hay aquí un profeta de Jehová. Creo que eso es una frase que implica que parece ser que los otros 400 no mostraron qué cosa. Nada, que no aplicaban, que no calificaban, que no, aparentemente no entraban dentro de los principios del rey Josafat. Finalmente, nosotros vemos que se llama a Micaía, y Micaía es un hombre noble con algo de la audacia de Elías, por decirlo de esta manera, pero que es llamado para que fuera consultado si verdaderamente tendrían que ir a enfrentar y conquistar a Ramón de Gad. Ahora, en esta tarde, con la ayuda del Señor, es mi propósito compartir algunas ideas muy interesantes en estos tres personajes, tanto de Acab como Josafat, como de Micaía, porque a la hora de analizar estos tres personajes, los tres tienen riquezas profundas que sirven para nosotros de gran bendición a la hora de actuar en la vida. ¿Por qué razón? Porque los grandes hombres de Dios también se equivocan. Es muy importante que nosotros entendamos esta realidad. Grandes hombres de Dios se equivocaron en momentos específicos. Tenemos la vida de Moisés. Recuerden que cuando Moisés, Dios lo llama al ministerio, ¿qué hizo Moisés? Cogió sus 2 hijos y fue y se lo dejó a ¿quién? A Jetro, el suegro, un impío, un idólatra, y le dijeron, coge este paquete porque Dios me llamó a mí y yo voy al ministerio. ¿Ve? Entonces, un detalle muy interesante que pasó con la vida de Moisés, y luego vemos todos los resultados que pasó la vida y obra del profeta Moisés. Aquí también hay algunas enseñanzas importantes y yo quiero que nosotros meditemos bien en este pasaje. Primeramente, lo que yo quiero traer a colación es quién era Micaía. Ese va a ser el detalle primero que nosotros vamos a analizar en esta tarde. Primeramente, dice el versículo 8, que el rey de Israel respondió a Josafat: aún no hay un varón por el cual pudiéramos consultar a Jehová. Micaía, hijo de Imla, mas yo qué cosa, lo aborrezco, porque nunca, ¿qué cosa? Me profetiza que bien, sino solamente, dijo acá, me profetiza qué cosa, el mal. Y vemos como Josafat le dijo, no hable el rey así de esta persona. En otras palabras, lo que yo puedo ver primeramente de este hombre, de este siervo de Dios, es que era un hombre santo, un hombre que conocía la mente del Señor, según lo dice el versículo 8. Ahora miremos, porque Micaía, el significado de su nombre es ¿quién es como Jehová? Micaía, lo que significa su nombre es ¿quién es como Jehová? Y Micaía fue el portador de Jehová, fue su representante, pudiéramos decir, una luz que brilla en un momento de un lugar oscuro. Ahora, todos los que han sido llamados por Dios a la comunión con su Hijo Jesucristo han sido llamados a una vida y a un obrar muy similar. Primeramente, podemos decir que Micaía era un hombre de Dios, un hombre santo, pero pudiéramos decir también que Micaía, como hombre de Dios, fue tentado. Ese es el segundo punto que quiero tratar sobre la vida de Micaía. Micaía fue, ¿qué cosa? Tentado. Dice que el mensajero que fue enviado por el rey para llamarlo, ¿qué hizo? Trató de persuadirlo de que pronunciara palabras que le agradaran a quién,
al rey, como lo habían hecho, ¿cuáles? Los 400 profetas. Fíjense que en el versículo 13, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los 400 profetas, a una voz, todos están, ¿qué cosa? Unidos. Todos anuncian al rey cosas que buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen ¿qué? Éxito. A veces nosotros pensamos que la multitud siempre tiene la razón, y eso bíblicamente no tiene base. De hecho, podemos ver aquí que la multitud estaba aquí, equivocada. Recordemos que cuando fueron los 12 espías, la multitud estuvo ¿qué? Equivocada. Solo Josué y Caleb estuvieron ¿qué? En lo correcto. Y si miramos bien, cuando Jesús fue presentado ante la multitud, ¿qué le dijeron? Suéltenos a Barrabás. Ven, queremos que el ladrón salga antes que Jesús. En otras palabras, la multitud estaba haciendo un juicio, ¿qué cosa? Incorrecto. Entonces, a veces no siempre la multitud está, ¿qué cosa? En la verdad. Pablo dijo también: ¿busco algo en favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de quién? De Dios. Entonces la tentación era agradar a los hombres en lugar de quién? De Dios. Esa fue la tentación que estaba teniendo ahora el profeta que Micaías. Ahora miremos, los 400 falsos profetas del rey habían hablado con suavidad, pero el hombre que está en el lugar de Dios siempre debe estar preparado para estar ¿qué? Muchas veces solo y abandonado. ¿Por qué razón? Porque cuando tú hablas para agradar el oído del hombre, tú no estás agradando a Dios. Y creo que a los trabajadores de la iniquidad siempre les gusta escuchar lo que se dice de ellos, y lo que buscan complacer a los hombres siempre encuentran hablando cosas suaves. Y esto lo podemos ver mucho en el ambiente político. O sea que los políticos buscan mucho ¿qué cosa? La aprobación y el reconocimiento de las multitudes. Entonces Micaías no solamente fue un hombre santo, no solamente fue tentado, pudiéramos decir que Micaías fue también un siervo fiel. Y en el versículo 14 dice: y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, ¿qué cosa? Eso diré. O sea, cuando le dijeron a Lutero que todo el mundo estaba en contra de él, ¿cuál fue su respuesta? Entonces yo estoy en contra de todo el mundo. Cuando le dijeron a Martín Lutero que se retractara y que negara la Biblia, digo, mi conciencia está atada a la palabra de Dios, y no es sabio ni prudente ir en contra de quién, de ella. Lutero sabía que lo normativo de la Escritura, la inerrancia, la eficiencia, la perspicuidad de la Escritura, la Biblia como el fundamento de la verdad revelada por Dios, era para él un absoluto bíblico. Y esto era muy importante para Lutero, y también lo fue muy importante para el profeta Micaías. Aunque recuerden que si miramos en el contexto, cuando le preguntan a Micaías, ustedes pueden buscarlo bien en el pasaje, que le profetizara si también iban a tener éxito. Fíjense bien que ¿qué es lo que le dice primeramente con un sarcasmo? Sí, vete que Dios va a entregarle cosas, la ciudad. Pero como aquel estaba acostumbrado a escuchar qué cosa, todo lo contrario, digo, ¿hasta cuándo tendré que soportar que me mientas? Dime la verdad. Y entonces Isaías le habló como el profeta de Dios.
Creo que en Hechos 20:27 nos muestra que el predicador fiel nunca se abstendrá de declarar todo el consejo de Dios. Como dice Hechos 20:27. Micaías fue fiel de decir lo que Jehová le había dicho. Número 1, no agradó al rey. Y número 2, no agradó a los hombres. No agradó a los hombres. Sino a quién agradó. A Dios. Entonces el profeta Micaías era un hombre que practicaba la santidad, que fue tentado, que se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Y muy importante que nosotros podemos ver como punto número 2 de mi mensaje en esta tarde es cómo fue tratado después de su actitud. Y vamos a analizarlo, cuál fue lo que recibió por ser fiel a Dios, por responder palabra de Dios, por no agradar a los hombres. Lo primero que dice la Biblia es que fue que aborrecido. Según el versículo 8 dice, el rey de Israel le respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Se llama Micaías, hijo de Imla, mas yo que le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y Josafat digo, no hable el rey así. Versículo 8 de este capítulo 22. Ahora, pregunto, ¿por qué es que el rey odiaba a Micaías? Pues pudiéramos decir, por su fidelidad a Dios. Nunca me profetiza bien. Sus palabras no eran qué cosa, las que el rey quería oír. Y creo que Cristo y sus discípulos también podemos ver que en un cuadro muy relacionado fueron aborrecidos por la misma causa. En otras palabras, Pablo dice, la mente carnal es enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco que puede. Creo que el Nuevo Testamento es bastante claro, y el Antiguo Testamento igual, que si acá hubiera amado a Dios, pues no hubiera odiado al siervo Micaías, porque él estaba diciendo qué cosa, la verdad. Si vamos a Juan en el capítulo 3, versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Hermano, en nuestro testimonio de Cristo, de una manera aplicativa, nunca debemos olvidar que nuestra posición está fuera del campamento de la mentalidad mundana. O sea, que nunca podemos olvidar esta realidad. Nuestra posición está fuera del campamento y de la manera de pensar de los mundanos. O sea, vamos a llevar el vituperio de Cristo. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos hijos de la luz y no tenemos comunión con quién, con las tinieblas, como lo dijera Hebreos capítulo 13, versículo 13. O sea, salgamos pues a él fuera del campamento, dice, llevando qué cosa, su vituperio. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que Isaías también sufrió burla. Micaías sufrió burla. Fue aborrecido, primeramente, pero también, ¿qué cosa? Recibió burla. Dice en el versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Aquí Micaías recibe, ¿qué cosa? Uno, un castigo físico, un golpe, por decir la verdad de Dios. Y dos, recibió qué cosa, burla. Otra acción que recibió Micaías después de haber sido aborrecido, después de haber sido burlado, fue encarcelado. Dice en este versículo 27, y dirá así, ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia, pan cubano, y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva, ¿qué? En paz. Dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 27. En otras palabras, Micaías se convirtió
en el enemigo de los presuntuosos, porque digo la verdad, antes de agradar a los hombres, se propuso en su corazón agradar aquí a Dios. Y creo que es fácil restringir al siervo de Dios, pero la palabra de Dios, dice Pablo, no está presa. Según 2 de Timoteo 2:9, su espíritu como el viento sopla, dice, donde quiere. Entonces es importante que nadie puede frenar la palabra de Dios. Ahora un detalle muy interesante, hermano. Cuando encarcelaron a Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, cuando salió de la cárcel y estando ya fuera de ella, impactó al mundo con su testimonio y con su palabra. Quiere decir, grandes hombres de Dios han tenido que sufrir la prisión, han tenido que sufrir grandes consecuencias, pero luego de salir de ahí, no fueron los mismos. Fueron transformados, fueron siervos usados por Dios y fueron siervos para la gloria y honra de Dios y tendrán la recompensa de Dios. Amén. Creo que tenemos también aquí en la iglesia un ejemplo vivo del pastor Cornelio, que fue preso por servir al Señor y estuvo en una situación difícil. Ella y nuestra hermana Juanita, cuando servían de misioneros en Cuba, fueron llevados a la mar y tuvieron que pagar un precio difícil, pero Dios los preparó para sacarlo de ahí y llevarlo a diferentes naciones y proclamar y sembrar el evangelio en los Estados Unidos, en Canadá y aquí en nuestra iglesia en Port San Luis. Le damos gracias a Dios por el testimonio de ustedes, hermanos. Muy importante que nosotros entendamos que Dios siempre respaldará y bendecirá a sus siervos. Amén. Entonces, quiero que nosotros entendamos como punto número 3 de mi mensaje en esta tarde, ¿qué fue de la profecía de Micaías? Miremos bien, porque en el versículo 17, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tenían pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvense cada uno a su casa en paz. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 17. ¿Qué pasó con su profecía? Número 1, se cumplió. Aunque algunos no lo creyeron, el rey le ordenó que lo encerraran hasta que regresara de la batalla en paz. Primero el libro de Reyes dice en el versículo 37, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey donde en Samaria. Todo lo que Micaías había profetizado se cumplió porque era un profeta de Dios. Y esto es importante porque hoy se levantan muchos profetas y profetizan muchas cosas. Pero la Biblia dice, si el profeta hablara y no se cumpliere, el tal no es profeta de Dios, maldito será. Hermano, hay muchas maneras en que los incrédulos se disfrazan con la esperanza de escapar del juicio de Dios. Dice, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Dice Números capítulo 32, versículo 23. Aunque actúen falsamente, aunque se disfracen de siervo siendo lobos rapaces, dice Número 32, 23, sabéis que vuestro pecado os alcanzará. En otras palabras, el manto de la moralidad o el manto de la religión nunca ocultará a Dios. El pecado de un corazón incrédulo nunca estará oculto de parte de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, si quieren profundizar. Entonces, muy importante, no solamente esta profecía se cumplió, sino que se cumplió porque era la palabra de Dios. Dice el versículo 14, su palabra no volverá vacía, dice Isaías 55, 11, como cosa vana y como cosa infructuosa. Creo que cada palabra de Dios es pura, es incorruptible, es infalible. Él nunca especula,
no hay sombra de variación de duda sobre los planes de Dios. Sus planes decretados siempre se van a cumplir. La voluntad decretada de Dios siempre se va a cumplir, aunque la voluntad experimental varíe. Nosotros hemos visto este caso cuando vimos la historia de Jonás. En la historia de Jonás, el capítulo 1, vimos que Jonás tuvo que enfrentar 4 tormentas. La voluntad decretada de Dios era que Jonás fuera a predicar ¿a dónde? A Nínive. Pero en su voluntad experimental dijo, yo me voy para Tarsis, porque yo no me quiero que Nínive vaya ¿a dónde? Al infierno. Pero Dios le dice a Jonás, en mi voluntad decretada quiero que Nínive sea ¿qué? Salva. Y él dijo, sí, pero en mi experimental yo me voy para ¿dónde? Para Tarsis. Y él dijo, no importa, nos vemos en Nínive. Y todos sabemos, primero tuvo una tormenta de pensamiento, de lucha, ¿ve? De hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de él. Luego tuvimos la tormenta que tuvo en el barco. Dios levantó ¿qué cosa? Una tormenta. Luego después la tormenta que tuvo con los que estaban dentro del barco, que empezaron a discutir qué hace el dormilón, y lo ponen y le dicen, lánzame al mar, pero yo no voy para Nínive, yo quiero morirme. ¿Y quién fue el que puso el pescado para que lo cogiera así de chorbado? En el momento específico, Dios. Y le dijo al pescado, ténmelo 3 días, me lo revuelves para acá y me lo vomitas en Nínive. Por el barco, por avión o por pescado, pero va para allá. Porque la voluntad decretada de Dios siempre se va a cumplir. Aunque la voluntad experimental sea de diferentes maneras. Todo lo que está pasando en este mundo hoy en día es parte de la voluntad de Dios. O sea, Dios va a cumplir sus propósitos. Aun cuando experimentalmente el ser humano esté metiendo la mano, no importa, Dios va a cumplir ¿qué cosa? Su propósito y sus designios. Hermano, muy importante que nosotros entendamos esta realidad. La palabra de Dios nunca vira vacía. El profeta que habla en nombre del Señor dice, y cuya palabra no se cumple, es un fraude. Dice Deuteronomio 18, versículo 21-22. En otras palabras, es imposible que Dios mienta. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Pregunto esta tarde, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, versículo 3. Muy importante en esta tarde que nosotros entendamos la realidad. Aunque tengamos que enfrentar momentos difíciles, aunque tengamos oposición de sistemas, de gobierno, de líderes, donde quiera que estemos, si es por la causa de Cristo, muy importante, tendremos recompensa. Entonces, número 1, tenemos que aprender lo que pasó en la vida del profeta Micaías. Debemos cuidarnos de alianzas peligrosas. Es un principio muy importante en esta historia. Cuidémonos de alianzas peligrosas. Segundo, debemos no buscar palabras falsas ni preferencias personales, como lo buscó el rey Acab. Buscó 400 profetas falsos que le hablaran ¿qué cosa? Lo que él quería que oír. El buen consejo a veces suena mal y el mal consejo a veces suena ¿qué cosa? Bien. Por eso lo normativo tiene que ser la escritura, no las preferencias personales ni las preferencias institucionales, sino los absolutos bíblicos. Tercero, debemos escuchar y obedecer la palabra de Dios, la palabra verdadera. O sea, hay palabras de mentira que no son palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? Verdad. Como número 4, una enseñanza muy importante es que no podemos navegar en 2 aguas. O somos fríos o somos calientes. Si somos tibios, el Señor nos vomitará ¿de qué? De su boca. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, el profeta Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo vacilaréis en 2 aguas? Creo que hay 11 principios generales en la vida del profeta Micaías. Quizás hay algunos más, pero yo puse 11 y quiero que ustedes en esta tarde
lo tengan en mente, porque conocerlo va a enriquecer todo el léxico de pensamiento bíblico y sobre todas las cosas la vida cristiana experimental. El primer principio general de Micaías para mí en esta tarde es que tuvo indignación y protesta ante la apostasía reinante en aquel momento. Número 2, la fe de Micaías estaba anclada en el poder de Dios y no en la de los hombres. Número 3, Micaías fue talante, reformador, no claudicante en medio de esta situación. Número 4, Micaías mostró un espíritu de oración y de devoción hacia Dios. Número 5, Micaías mostró un valor indómito de devoción y de desafío ante los 400 profetas falsos. Número 6, Micaías mostró un mensaje claro y certero, lo que dice Dios. Número 7, Micaías mostró un comportamiento ejemplar, personal y coherente a la palabra de Dios. Número 8, podemos ver a Micaías con un espíritu de humildad y un espíritu de adaptación a las circunstancias. Número 9, podemos ver que Micaías mostró amor, compasión por el pueblo de Dios y por el Dios de la obra. Número 10, puedo aprender que Micaías fue un individuo dependiente de Dios. No le importaba el pueblo, no le importaban los reyes, no le importaba las circunstancias. Por serle fiel a Dios, siempre estaba en problemas con el rey. Y número 11, Micaías estaba dispuesto a asumir los retos y desafíos a pesar de las consecuencias que le vinieran. Permita el Señor que nosotros entendamos esta realidad. Los hombres de Dios a veces también se equivocan. Los hombres mundanos por preferencias personales a veces tratan de desviarnos de los propósitos de Dios. Pero recordemos, mis queridos hermanos, estamos de paso por este mundo. El Edén que perdimos en Génesis 1 no es en el sueño americano, es en Apocalipsis 22. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces recordemos, estamos de paso por este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que Dios le bendiga en mi deseo en esta tarde.